¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de lo que sería la astrocartografía. En esta oportunidad, Marlos no nos va a poder acompañar por un tema laboral, pero también se une la señora Roxana que nos estuvo la semana pasada y que también trae cosas bien interesantes que comentarnos a nivel de astrocartografía, ya que ella se ha relocalizado personalmente y también hace tiempo estuvimos revisando una posible relocalización para una clienta en su momento. Así que, pues nada, para ponernos un poquito en contexto, si no vieron el video pasado, pues les recomendamos que lo vean para que más o menos puedan entender, ya que es el primer video y por ende hay muchas cosas básicas que se van a entender y que nos van a tocar acá. Pero en resumidas cuentas, cuando tenemos un año un tanto pesado en la revolución solar y esas energías no las queremos vivir, entre comillas, allí en esas casas, pues tenemos la oportunidad de cumplir años en otro país, en otra ciudad, otro continente, según sea el caso, y es algo más o menos de lo que le sucedió a la señora Roxana, y la vamos a poner en contexto directamente para entrar en materia. Básicamente no vamos a entrar en detalle de qué es lo que había en la carta, qué planeta aquí, qué planeta allá, cuál hacía un aspecto tenso al otro, en qué casas y eso. O sea, simplemente sabemos que, bueno, había un tema ahí con la luna, casa 12, Sol en casa 4, eso ha sido un año tenso emocionalmente. Entonces, fíjese, la pregunta concreta, ¿considera usted que haciendo esa relocalización, anímicamente su año mejoró? Claro, buenas, saludos a todos, encantada de estar de nuevo con ustedes aquí en este conversatorio. Claro, fíjate que viendo la relocalización que se hizo en Los Ángeles en ese año, la luna se me movió a casa 1 Perfecto. y eso cambió totalmente, digamos, la posibilidad de que yo tuviera más bien un año quedándome en Caracas con unas tendencias a depresiones, a tristezas, a estados anímicos, digamos, bajos, con problemas emocionales, pues digamos así. El sol se movió a casa 6, que más bien me dio la oportunidad de comenzar a trabajar, que yo en Ah, qué esos bueno. años no estaba trabajando, por lo menos en esta área de astrología no. También el otro cambio que se hizo fue que Júpiter se movió a la casa 4 y me dio una posibilidad de estar, digamos, protegida en mi hogar. Mi hogar se vio, yo me sentí muy bien ese año estando en mi casa. La otra cosa positiva que vi en esa relocalización fue que el planeta Venus se me situó en la casa 7. Eso Yo, sí, pero redondito. eso, claro, aunque no lo crean, pero sí sucedió. Yo tuve una pareja nueva, conocí justamente en ese año 2017. Pudiéramos decir que sacamos un año en donde quizás emocionalmente por esa luna, en 12, iban a estar bastante down las emociones. Sacamos a relucir la parte de ese Venus en casa 7 que habla de las relaciones, la pareja, poder... evidentemente quizás no es que la persona apareció mágicamente de un momento a otro, ya existía, pero con esa energía ahí en 7 pues las cosas como que fluyen mejor. Sí, o sea, yo me sentí muy distinta a raíz de esa relocalización. También, bueno, yo tenía ciertas temores con la luna en 12, normalmente se piensa no solamente con la persona que la está viviendo, sino las mujeres de la familia, en este caso, para mí era mi hermana, podía llegar a tener un problema de salud grave. Sobre todo que también esa luna hacía un aspecto, aunque sin entrar en mucho detalle, con mi Venus natal, desde esa revolución que se hubiera quedado en Caracas, si yo me hubiera quedado en Caracas. O sea, hacía un aspecto muy fuerte hacia mi Venus natal, la luna de la Claro, revolución solar. Sí. claro, igual para seguir la línea del video anterior, allí hablamos de que podemos mover planetas de casas, pero no aspectos, pero lo que apunta la señora Roxana es que si bien relocalizó, ese aspecto entre la Luna y Venus tenso se mantiene, pero se manifiesta desde De, otras casas, en otras áreas, y exactamente. obviamente la disposición de afrontar eso con un Sol en 6, una Luna en 1, un Venus en 7, ya es mucho más llevadero. Hola, ¿cómo están? Tengo rato escuchándolo atentamente. Y la semana pasada yo comentaba que en 2 oportunidades me ha tocado relocalizarme y en la primera vez que lo hice
que me tocó viajar, estaba todavía viviendo en Caracas. Para mí era algo como incierto si realmente funcionaba o no, porque solamente tenía la teoría. Entonces, pero una vez que lo hice, me di cuenta que sí funcionaba. ¿Esa fue la primera vez que usted se relocalizó? ¿Usted ya tenía, por ejemplo, testimonios de otras personas que le decían que sí funcionaba, que efectivamente las energías cambiaban un poco cuando tú hacías ese movimiento de entre casas, de los planetas entre casas? Porque igual para mí era así como, bueno, no lo sé, lo vamos a hacer, es un viaje larguísimo, pero o sea, si esto es lo que hemos estudiado, si esto es lo que hemos comentado y hablado por tanto tiempo, debe funcionar, así que por algo está la técnica. Entonces, pero sí, efectivamente funciona muy, muy bien. Sí, yo no tenía, sino solamente en teoría, conversaciones que había tenido con otras personas que lo habían hecho y les había funcionado. Para mí fue la primera vez que yo lo hice. O sea, nunca me había visto en la necesidad de hacerlo. Gracias a Dios siempre había estado viviendo revoluciones solares medianamente buenas. Pero en ese año específicamente me di cuenta que la revolución era muy fuerte para mi caso, en particular, digamos, sobre todo por una tendencia que yo tengo a ciertas tristezas, a tener cierta predisposición hacia estados un poco anímicos bajos. Claro. Y eso fue lo que más me impulsó a lograr a hacer digamos, el intento de hacer la relocalización, y lo pude hacer como también, como lo dice José, que gracias a Dios también tengo familia que vive en Los Ángeles y pude llegar a mi casa, a la casa de ellos. Otra cosa que hablábamos la semana pasada es sobre qué pasa cuando ves una carta, y comentábamos el caso de las personas que están en Venezuela, o actualmente como está la pandemia, de que nadie tiene la opción de relocalizarse, a menos que, por ejemplo, acá en Chile quizás lo podrías hacer, porque, bueno, el país es extremadamente largo y quizás si no es muy grave y si no son planetas muy lentos, puedes moverlo. Pero en el caso de las personas que no pueden, bajo ninguna circunstancia, relocalizarse. O sea, yo creo que ya en ese caso a mucha gente le va a pasar. He visto varias cartas de esa forma, en donde la persona no tiene la opción de cambiar las energías. Y nada, ahí en esos casos toca sí o sí buscar la forma de que la persona entienda la energía, que sepa que quizás no va a ser un buen año, por ejemplo, un sol en 12. Tengo un caso cercano que tendrá Sol Mercurio en 12. Entonces, como que es buscar, cuando dice la revolución solar, buscar la forma de explicarle a esa persona por dónde se puede ir, qué tipo de actividades puede hacer ese año, o qué situaciones se pueden presentar, para que la persona también sepa que no necesariamente todo el tiempo te vas a poder relocalizar, porque sabemos que a veces no se puede. Yo recuerdo que un año en Venezuela, antes de mudarme, no tenía la opción de relocalizarme, y me cayó Saturno en casa 12. Y bueno, todo el mundo me hablaba cosas terribles de Saturno en casa 12. No fue un buen año, murió un familiar muy, muy, muy allegado. Que muera un familiar cercano no es algo positivo, pero fue bastante llevadero. Sin embargo, me acuerdo que leí muchísimo para ver por dónde podían venir las energías. Entonces, esa también es una opción cuando la persona de verdad, o por ejemplo, actualmente como estamos viviendo esta situación de que nadie puede salir del país en donde se puede. Con la señora Roxana también en su momento trabajé una carta de una amiga, una cliente de ella, en donde tenía un año súper complicado, que de hecho lo tengo acá apuntado. Casa 8, una casa bastante compleja, complicada. No quiere decir que si usted va a tener un sol en casa 8, obligatoriamente se tiene que relocalizar, porque depende también lo que usted vaya a hacer, porque si de pronto usted tiene pensado pedir un crédito en un banco, meterse en algunas cuentas, o anda detrás de una herencia, ese sol en 8 le va a ayudar. Pero para el caso particular de esta persona, recuerdo que ya sus padres eran muy mayores y que estaban algo complicados. Pues entonces, claro, acá yo lo tengo anotado: Luna en 8, Mercurio en 8, Venus en 8, Marte en 8, Sol en 8, incluso el infortunio en 8, y si fuera poco, Plutón en 12.
Saturno, y Urano en perdón, 4. Saturno en 12 también. Saturno y Plutón, Saturno y Plutón en 12, sí, pero lo tengo acá. Sí, yo acá lo estoy viendo. Y Urano en 4, o sea, de verdad que sí, evidentemente es una de las cartas más potentes a nivel tenso que he visto. Sí. Sé que la persona al final no se relocalizó, no recuerdo si todavía está activa la revolución, pero sí sé que me ha contado que, bueno, ha tenido ciertos problemas y que los padres han estado un tanto complicados, pues. Pero igual para ella, porque sé que también viviendo la carta no es una persona que exteriorice mucho sus cosas, internamente debe estar viviendo un año súper complejo, o vivió un año súper complejo, no recuerdo si fue para esta revolución o una antigua. Sí, de hecho, el padre de esa persona es el que ha estado complicado de salud. O sea, podrías a lo mejor Sí, asociar que toda esa energía pesada y densa va a venir por el lado de la madre. Claro, igual es súper confuso porque tiene a Saturno en la 12 y sí, Urano en 4, entonces tú dices, pero ¿por dónde realmente va a venir? Los dos se van a ver súper complicados porque sabemos que un Urano en 4, más allá de marcar mudanza este año, también puede colocar a la madre del nativo en una posición bastante complicada. Mayormente de salud, dependiendo de los aspectos, pero con toda esa carga en 8, pues evidentemente la salud de los papás iba a ser un tema. Lo comentamos en el video anterior, en la primera parte. Esto básicamente es como un planchar la arruga porque en algún momento eso va a pasar. No quiere decir que evidentemente si no queremos que un ser querido parta, muera, se vaya o su salud empeore, vamos a vivir de país en país cumpliendo Claro, años como para sacarlo, pero sí podemos hasta cierto punto hacer más manejable esas energías o eso que quizás no estamos preparados, no queremos vivir en ese momento, pero ya es un primer aviso, ya hay algo que se está gestando allí a nivel energético y que en algún momento va a llegar, porque como comentaba anteriormente, de un tránsito no nos podemos salvar, de una progresión tampoco, así que esto es como una pequeña maniobra como para darnos un respiro a través del tiempo, pero de igual manera de eso hecho va a suceder. conozco En el caso. personas que claramente me han dicho, o sea, no me gusta relocalizarme porque de alguna u otra forma como que el universo te cobra esa energía. Yo o sea, no comparto para nada ese concepto, porque yo siento que si tienes la oportunidad de mejorar un año y lo puedes hacer, hazlo. Si no hay la opción, pues hay que ver cómo se sale adelante con esa energía que tengas. Pero tampoco considero que sí o sí te lo cobra más, o sea, un poquito más adelante, no, o sea, de verdad no lo creo tan así. Sin embargo, sí sé que en algún año te va a tocar asumir que un Saturno en 12, por ejemplo, como me tocó a mí, a lo mejor yo hubiese querido viajar y sacar esa energía de ahí para no tener que vivir ese momento tan incómodo y tan triste, pero no tenía la opción. Sin embargo, no se lo atribuía que el año anterior yo me había relocalizado, de verdad que no, o sea, no lo vi así. mira, sabes que con lo de Saturno en 12 tengo yo varias experiencias, y sí puedo hablar sin haberme relocalizado. Yo considero que también eso depende de cómo la persona maneja o cómo la persona sabe vivir las energías de Saturno. Hay personas más saturninas que tienen por su carta natal una energía muy saturnina y la manejan bastante bien. Es el caso mío. Y resulta que en una oportunidad, antes de esta relocalización del 2016, yo viví una revolución solar con un Saturno en 12. Y lo viví de una forma más suave, lo veo ahora en retrospectiva, porque fue más que todo, a mí me afectó en la soledad. Viví un año muy sola, con mucho aislamiento social, la palabra sería soledad, pero de ahí no pasó, o sea, no tuve mayores problemas y sin saberlo, porque en ese momento no me pude relocalizar o no tenía las herramientas para hacerlo y lo supe luego, o sea, y gracias a Dios no sucedió nada más, sino por ese lado solamente de una sensación de mucha soledad, tanto a nivel anímico como también era una soledad real físicamente. Y El, de ahí no el, pasó. también mencionábamos la semana pasada sobre lo que pasa cuando tú te mudas de país. Mucha gente Ajá. tampoco cree que realmente la energía cambia un poco dependiendo del sitio a donde te vas. Y efectivamente sí cambia. O sea, José mencionaba que hay personas que uno dice, wow, se mudó hace un mes
y llegó y le dio un infarto, murió. O sea, quizás mucha gente dice, Así eso, sí. es absurdo, le tenía que pasar, así, pero cuando entonces tú revisas esas cartas, y yo les comentaba a José y a Marlon que a mí me gusta cuando la persona me dice, no, es que yo quiero, me voy a ir para tal país, yo siempre le recomiendo, es como que ya va, o sea, ¿te gusta ese país por qué? ¿Para qué o por qué? Como súper delicado el hecho de una persona que se va a un país y ni siquiera sabe realmente si le conviene o no le conviene vivir en esa parte del mundo. Y decíamos que sí, que hay gente que de verdad hay países que no, o sea, que no les sienta para nada. De hecho, tengo amigos que, por ejemplo, vivieron en X sitio, nacieron en X país, se fueron a vivir a Venezuela, por ejemplo. Y en Venezuela les fue súper bien, tenían una vida muy distinta, pero o sea, cuando tú ves su carta, la carta no es tan... La carta tiene buenas energías en la zona de la casa 9, y tú entiendes por qué en ese país, que no es su país de nacimiento, les fue tan bien. Y he visto casos donde la persona retorna a su país natal y la vida no es tan positiva. Claro, porque ahí se empieza a cumplir la carta del lugar donde realmente naciste. No empiezas a vibrar con esa casa 9. Fíjate, ahora que tocas ese tema, o sea, básicamente tengo un caso familiar. Él nace en Chile y muy pequeño se lo llevan a Venezuela y él hace una vida en Venezuela. Y si tú haces un recuento de lo que fue su vida, o sea, él siempre fue muy metido en su casa, trabajando por su cuenta, haciendo cosas muy de él. Retorna a Chile con el tiempo, tiene un trabajo de mayor proyección, considero que le está yendo mucho mejor que como le iba en Venezuela a nivel económico, ha podido tener acceso a otras cosas que en Venezuela no pudo, porque a pesar de todo lo que trabajaba. Sí, y digamos que era un trabajador independiente porque, o sea, tenía su propio negocio. Claro. Y acá le va mucho mejor de lo que le iba allá. Claro, podemos caer en otros temas de juicios generales y todas esas cosas complejas, pero, o sea, ahí es quizás si uno ve su carta y ve para el año de su nacimiento, los toques que habían con ciertos planetas, quizás Caracas no era la mejor opción. O sea, si me preguntan a mí, por mi carta, el país ideal, idóneo, según lo que yo quisiera proyectar, no sé, un Júpiter en el medio cielo, sería Italia, no recuerdo la ciudad, pero creo que también sacrificó otras cosas, pero es bueno saberlo. Constantemente como que estamos haciendo esos análisis de ver en dónde tu persona y ciertos aspectos de tu vida se proyectan de mejor forma. En el caso de José es Italia, a mí Italia de verdad no me prestan mucho, porque ingresan muchas energías a la casa 12, no sería positivo para mí, pero cuando, por ejemplo, me voy a revisar España, específicamente en Madrid, todo cambia por completo. O sea, se ve que me iría muy, muy bien viviendo en una ciudad como Madrid, pero, o sea, eso es relativo. Esas cosas es muy bueno que uno como astrólogo las puede saber y las averigua y todo, pero el común denominador de las personas no lo hace porque evidentemente no sienten que sea algo necesario. Pero yo a las personas que se acercan a mí, a mis amigos y personas que se acercan por consulta, siempre les dejo claro que la astrocartografía es importante, porque yo en ese sentido sí me gusta ser bastante clara cuando veo ese tipo de relocalizaciones que la gente quiere hacer. No sé si la señora Rosana le han preguntado por mudanzas. No, realmente no, por mudanzas no, pero sí, como te digo, en realidad yo no he tratado muchos casos de relocalización, no me llegan tantos casos de ese tipo. Casos que José mencionó, donde trabajamos entre los dos, la relocalización de esas personas que necesitaba una ayuda porque se le veía tanto la casa 8 como la 12 muy cargada y muy llena de problemas para ese año que iba a vivir. Y claro, tal como dijo José, al final no tuvo oportunidad de viajar y actualmente creo que le tocó para el 2019-2020, todavía está viviendo esa revolución. Con esa energía en 12 también la hace, sumergirse tanto internamente que empiezan a salir cosas que quizás, que esos fantasmas, por así decirlo, o esos monstruos que sobre todo son Plutón, demasiado... sí. La energía de Plutón en 12 en una revolución solar te da eso también.
ese análisis interno, esa introspección donde si la persona no está preparada, no sabe cómo manejar esa energía, porque eso es todo inconsciente. Sí, porque quizás empiezas a descubrir y a debatir cosas que realmente no vienen al caso, pero que se te empiezan a presentar y no vas a saber cómo manejarlas. Y lo importante es decirle a las personas, cuando vemos, ya casi para cerrar, porque ya se nos está agotando el tiempo, cuando vemos esas cartas así pesadas que la persona no tiene la opción de relocalizarse, es explicarle de forma clara y precisa y 100% real lo que puede vivir, lo que puede empezar a experimentar. Porque yo sé que mucha gente no toma acción o más bien se asustan, pero yo algo que he aprendido es que no es bueno disfrazar tanto las cosas en cuanto a las energías que se vienen en ese año, porque quizás las personas tú le pintas como que sí se va a poder, y la persona resulta que el año no, o sea, tú sabes perfectamente que el año no va a ser tan positivo, y la persona entonces se lleva un choque bastante fuerte cuando empieza a vivir este tipo de situaciones, como el caso, por ejemplo, que ustedes plantean. Porque sí, no siempre nos vamos a poder relocalizar. Este es un tema sumamente interesante. Yo siempre, como dijo Marlon la semana pasada, es sumamente importante que las personas realicen su carta anual y sepan cómo viene su año, porque hay años que de verdad son totalmente difíciles y quizás la persona no se esperaba todos esos cambios que se le avecinan en estos nuevos años de vida. Les agradezco pues de nuevo la invitación que me han hecho al conversatorio de ustedes. Han sido muy amables y estoy dispuesta a seguir colaborando con ustedes porque me encanta este tipo de actividad astrológica también, o de análisis. Es bien interesante. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Les vamos a traer otro tema bien interesante y discutido igual en este caso entre nosotros tres. Esperemos la próxima semana pueda estar Marlon y dándole cada uno nuestro punto de vista acerca de estos temas astrológicos. Que tengan muy buen día. Chao. Chao, que la pasen bien. Chao, Cuídense. hasta luego. Chao. Gracias.